Y bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Este es el video de teoría de cómo incluir validaciones cuando estamos utilizando recursividad. Entonces, vamos a ver, ya esto lo vimos en clase y esto es como el repaso teórico nada más para que lo tengan por ahí. Bueno, suponiendo que me pueda pasar de diapositiva. Listo. Ok, vean que para hablar de recursividad definimos ciertas normas básicas, digamos, que es definir un caso base o una condición de parada. El caso base o condición de parada se le llama así porque vamos a ir modificando los parámetros, modificando las entradas de nuestro algoritmo. Entonces, lo que conocemos como cada vuelta, o sea, cada vez que llamamos a la función, va a irse modificando y entonces en algún momento tiene que pegar con cerca. Esa cerca es el caso base que es lo que me va a permitir que en algún momento se detenga. Y en el momento en el que llegamos con el caso base, pues damos una respuesta. Eh, Hay que definir las llamadas recursivas y el contenido de la pila. Esto del contenido de la pila es lo que hemos venido denominando como resultados parciales. Ese más uno que dejamos ahí pendiente. O el lista en el campo cero entre paréntesis cuadrados que hemos estado usando en los ejercicios anteriores. Eh, Aporta una respuesta parcial y en la llamada recursiva lo que vamos a hacer es modificar los parámetros para ir a acercarnos a ese caso base. O sea, lo vamos a ir modificando de forma que en algún momento yo me topo con el caso base y ya retorno un valor. Eh, bueno, en las funciones que hemos visto hay algunos problemas y esto lo discutimos en clase en términos de eficiencia de poner una restricción del tipo, el tipo del parámetro si es entero. O sea, si el tipo de la lista es entero o es una lista. Si hacemos eso dentro del ciclo normal de trabajo, entonces vamos a estar haciendo la pregunta muchas veces y es una pregunta que solo necesitamos hacer una vez. Si estamos trabajando con datos pequeños, pues no tiene tanta importancia, perdemos unos cuantos microsegundos. Pero cuando empezamos a trabajar con datos muy grandes, entonces esa sí va a ser un retraso sensible. Por eso hay, desde que empezamos a diseñar los algoritmos, tratamos de tener algunas consideraciones de rendimiento. Entonces, bueno, se repite y se repiten mucho esas restricciones. Entonces, recuerden, estamos trabajando en el paradigma funcional con recursividad. Entonces, eso impone ciertas restricciones. La forma de hacer las repeticiones es una función llamando a una función. Eso es parte del paradigma funcional. Hay otras restricciones que impone el paradigma funcional, como que los parámetros nunca se modifican dentro de la función. Yo la única forma en la que puedo modificar cosas es cambiando los parámetros. Entonces, esos son como pequeños cambios que voy haciendo. Entonces, en realidad yo lo que voy haciendo es aportando parámetros nuevos. Cada vez que hago una llamada recursiva, se hace una copia nueva de los parámetros. No es que se modifican los que ya habían, sino que se hace una copia nueva. Y entonces al final voy a retornar un valor nuevo que se va a pegar contra todos los de la lista. Entonces, bueno, esas son otras restricciones. Sobre esa restricción podemos comentar más en clase. Tiene ventajas y desventajas esa restricción. Bueno, tal vez les adelanto un poco. ¿Cuáles son las ventajas? Que nosotros estamos trabajando con paralelismo, o sea, varios procesos al mismo tiempo. Eso lo aprenderemos más adelante en la carrera, no en este curso. Pero entonces, si estamos haciendo eso, entonces yo no tengo choques de que un proceso modifica los datos de otro y así. Entonces, por eso estamos trabajando siempre con los parámetros, porque cada vez que yo llamo una función, hago una copia nueva de los parámetros. Ok, por eso también, digamos, es que en el paradigma funcional no modificamos el valor que llegó como entrada, sino que retornamos un valor nuevo. Ok, entonces, debido a estas restricciones, bueno, también ustedes ya lo han visto, si crean una variable dentro de la función recursiva, a la siguiente vuelta se redefine. No hay forma de modificarla. Entonces, por eso usamos la pila con los resultados parciales y los parámetros. Es por eso que vamos a hacer dos cosas. Una función principal, que es la que lleva las validaciones y los casos especiales, que son un caso que se ve exactamente igual que la condición de parada, pero retorna un valor distinto. Entonces son casos especiales.
o casos que no hace falta hacer la repetición porque yo ya sé la respuesta. Y después vamos a usar una función auxiliar y esa función auxiliar va a ser la que hace la repetición. Entonces divido mi trabajo en dos etapas, la función principal que hace las validaciones y algunos casos especiales y la función auxiliar que hace la repetición. Es importante notar que la función auxiliar solo se llama por la función principal. Nadie más en el programa, ni el usuario, ni otro programa la va a usar. Siempre llamaríamos a la función principal porque es la que tiene las validaciones. Acá hay un ejemplo que es contar el número de dígitos, esta vez utilizando una función auxiliar. Entonces vean que las validaciones están acá en esta primera función. Ay, perdón. Entonces uso la función type número, diferente de entero. Entonces, bueno, eso me da una validación. Esto sería una validación. Este es un caso especial. Si entra el número 0, debería retornar 1, porque un 0 es un dígito. Pero vean que si yo lo pusiera en la función auxiliar, tendría que ver cómo hago para que retorne un 0 o un 1, dependiendo del caso. Y recuerden, la compu no es buena manejando, ¿cómo se llama? Ambigüedad. Entonces, a la compu hay que ser súper específico. Entonces, la forma de ser específico es, bueno, vea, si de entrada viene un 0, la respuesta es 1. Es un caso especial. Si entra un 0, la respuesta es 1 porque ya ese me lo tengo sabido, entonces no necesito procesarlo. En el caso de la función auxiliar, entonces vean que tenemos los mismos elementos. Aquí estamos modificando el parámetro. Es decir, estoy mandando como parámetro una copia nueva del valor. No estoy modificando la entrada, sino que estoy mandando una copia nueva del valor. Eso es como interesante. Es una cuestión súper conceptual que es de cómo funcionan las tripas. Uno ve como si se modificara el parámetro, pero no estoy modificando el parámetro. Estoy llamando a la función con una copia nueva del valor. Entonces eso quiere decir que en cada vuelta el valor, aunque yo lo vea como que se modifique, en realidad lo que está haciendo es haciendo copias nuevas de los valores. Eso tiene implicaciones en la cantidad de memoria que se consume, entre otras cosas. Esto de aquí de la derecha, este más 1, sería lo que nuestro resultado parcial, es lo que está quedando en la pila. Recordemos que la pila es eso que le da a las funciones de recursividad ese comportamiento donde tenemos una etapa de expansión y una etapa de contracción. Voy llenando la pila y después voy sacando las cosas que quedaron pendientes en la pila. Recuerden de nuevo, una forma de ver la recursividad de pila es que es un tipo de programación perezosa porque yo voy dejando cosas para hacerlo después y ya cuando no me queda tiempo, cuando yo llegué al final, entonces, bueno, digo, bueno, ¿qué era lo que hacía falta? Ahora sí, hacerlo todo junto. ¿Ok? Hay otra forma de programar con recursividad, se llama recursividad de cola, que esa es más como más al día. Hago algo, lo cambio, hago algo, lo cambio. Pero esta recursividad es como bien perezosa, es como, esto lo dejo para después, esto lo dejo para después, esto lo dejo para después. Y ya cuando llego al final es como, bueno, ya no lo puedo dejar más para después, venga, voy a procesar todo esto. Okay. Vean que en realidad el resultado de la función es este 0 y se va a ir pegando con este montón de elementos que dejamos ahí pendientes. Esto es lo que les mencionaba. Ahora, de nuevo, aquí no es que yo lo convertí y que modifiqué el parámetro de entrada, sino que mandé una copia distinta. Entonces, si ustedes vieron en la función auxiliar, teníamos una función de absoluto para que permita trabajar con números negativos. Entonces, yo le quito el negativo y mando una copia. O sea, calculo esto y cuando tengo el resultado, entonces mando una copia de ese valor. Es distinto. Entonces, este número no es este modificado, sino que es una copia distinta. Tienen dos lugares de memoria distintos. Igual dos lugares de memoria distintos, no es el mismo lugar de memoria. Y aquí va en la etapa de expansión, dejando cosas en la pila. Y cuando yo llego al resultado, entonces voy sacando cosas de la pila. Voy resolviendo 0 más 1, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, hasta que queda acá el resultado. Este es el caso especial aplicado. Vean que como es un caso especial, es si de buenas a primeras viene un 0, retorno un 1 y no tengo que hacer un montón de repeticiones. Súper eficiente. Acá este es otra vez el chiste de la recursividad. Es un chiste que es como muy computing, muy de gente de computación, como cada vez que hay algo que es una espiral o una cosa así es como más recursividad.
Porque aquí es una recursividad, porque bueno, hay una espiral adentro de otra, adentro de otra, adentro de otra, adentro de otra, que son como las llamadas que se hacen a las funciones, que son llamadas recursivas, hasta que llegamos arriba a ese punto blanco y entonces de ya, como no se puede ir más allá, sería nuestro caso base, nos tenemos que devolver. Entonces, bueno, recursividad. Esta es la lista de chequeo. Apúntenla, ténganla ahí a la par cada vez que estén haciendo los ejercicios de aquí como hasta dentro de 2 meses o un mes y medio, ténganla ahí a la par. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuáles son los resultados parciales? ¿Cuáles son las operaciones para llegar al caso base? ¿Cuál es la llamada recursiva? Y estas son preguntas que ayudan con la lista de chequeo. ¿Cómo termino de dar vueltas? ¿Cómo dejo cosas para hacerlas después? ¿Cómo estaría en la pila? ¿Qué tengo que hacer para después? ¿Cómo voy a acercar a asegurarme que haya un final, ¿verdad? Porque si no nos quedamos en recursividad infinita. Y bueno, asegurarse que uno siempre pone la recursividad infinita, que pone los returns. Pasa mucho que se nos olvida poner los returns. Y por supuesto, Francis es el asistente del curso. Es un chiste de otro semestre, hace muchos semestres, pero bueno, ahí está. Es que siempre tienen que poner documentación interna. ¿Por qué? Porque cuando lleguen a realizar el ejercicio para estudiar o dentro de unos semestres, cuando digan, ay, ma, yo hice una función para eso, necesitan que haya una descripción para saber qué hacía y cómo lo hacía. Porque después uno tiene memoria como para cierta cantidad de líneas de código y cuando se pasa esa cantidad de líneas de código a uno se le olvidan cosas. Eso es normal, por eso tenemos que hacer documentación interna. Ahora, la documentación interna no es para el intérprete, no es para Python. La documentación interna es para nosotros y si estamos trabajando con otra persona, para esa otra persona, para que él vea la función, lea la documentación interna y diga, ah, claro, esto es lo que quería hacer este chaval o esta chavala. Consejos siempre a la hora de trabajar con recursividad. Y bueno, estos son consejos que también sirven en general para cualquier paradigma de programación. Vean un problema grande y vayan viendo cómo lo van haciendo más pequeño, digamos. Vamos a ir procesando siempre por partes. Si tenemos un montón de datos, busquemos procesar los datos de uno en uno. Entonces, ¿qué pasa con cada dato y cuáles posibles situaciones hay para ese dato? Eh, bueno, podemos trabajar con listas. Vean que con las listas, ese concepto de hacer el problema más pequeño es agarro la lista, tomo un elemento y ahora trabajo con una lista más pequeña, con una lista más pequeña, con una lista más pequeña, hasta que la lista está vacía. Entonces, bueno, yo voy a procesar todos, pero voy haciendo esa lista más pequeña hasta que está vacía y vacío sería mi caso base. Hasta ahora hemos trabajado con una sola prueba. Entonces hacemos la prueba, metemos un valor y decimos, bueno, está buena. De ahora en adelante vamos a hacer más pruebas. Siempre vamos a hacer más pruebas y vamos a probar diferentes cosas. Cuando todo funciona, que si no hay datos, que si hay un montón de datos, que si todos los datos son negativos, que si puse un texto, que si no puse un texto. Ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Otro chiste de recursividad. Entonces vean que es una señal dentro de otra señal, dentro de otra señal, dentro de otra señal. Esto tiene recursividad infinita porque si lo ven no hay cómo interpretar una condición de parada. Entonces está chocha. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Estos ejercicios ya algunos de estos los hicimos y vamos a hacer más en clase. Entonces por ahí y vamos a trabajar estos ejercicios pero con textos. Ya trabajamos algunos con listas, las siguientes con textos. Pura vida, gente. Nos vemos en clase.